Muy buenos días, familia preciosa. Sean bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Sin importar lo que la gente muchas veces diga, que huelo a abuelita, la loción de mi abuela nunca pasará de moda. Es mi aroma preferido para estar en casa. Mi casa a veces amanece siendo un supermercado. He aprendido a no afanarme cuando hay desorden en casa y en cambio disfrutar lo que trae esta temporada de mi vida. Cuando me siento a hablar con una señora mayor y le pregunto qué es lo que extraña del pasado, menciona que extraña los juguetes regados en la casa. Y es que la infancia es así, pasa en un abrir y cerrar de ojos. Busco recordarme constantemente que no he sido llamada a tener una casa de Pinterest o de revista con todo intacto. Si no permitimos que nuestros hijos jueguen libremente en casa, créanme, ellos aprenderán a refugiarse en la tecnología y en el internet. Me gusta hacerle ver a mi familia que el orden no está por encima de ellos. Buscamos tener una casa ordenada para poder vivir bien, para poder encontrar las cosas que necesitamos en el día a día, pero no poniendo al orden en el punto central del hogar al grado de que exasperemos a los miembros de nuestra casa. La casa volverá a estar ordenada, las cosas que hoy están fuera de lugar volverán a estar en su lugar. Sin embargo, los miembros de nuestra casa no olvidarán cómo nos dirigimos a ellos mientras ordenábamos la casa. He entendido que el afanarse de más por la limpieza, al grado de no pensar y pasar por alto lo que mi familia siente cuando me dirijo a ellos, es solamente evidencia de que estoy buscando la perfección, que estoy buscando quedar bien con los demás y no precisamente con los miembros de mi casa. No importa cuántos elogios reciba de gente externa al hogar, si en mi casa hay mucho por perdonarme, entonces realmente creo que he hecho las cosas mal. Sin embargo, nunca será tarde para arrepentirnos y enmendar el camino. Hola familia preciosa, ¿cómo están? Espero que hayan tenido muy bonita semana. Oigan, aprovechando que estamos tocando un poco el tema de los hijos, quiero darles una pequeñita reflexión. Y bueno, en estos días recordaba ese versículo que dice: el padre que ama a su hijo lo corrige. Y creo que uno de los retos más grandes de la maternidad y paternidad es encontrar ese equilibrio entre el amor y la autoridad. Nunca he estado de acuerdo en que debamos de premiar a nuestros hijos por obedecernos o por hacer lo que les corresponde hacer. Creo que cuando nosotros empezamos a premiarlos de alguna manera, a darles juguetes, cosas, es como una especie de soborno hasta cierto punto. Es como, si me obedeces te voy a comprar tal dulce. Si levantas tus juguetes, entonces te voy a dar un regalo, ¿no? Si sacas buenas calificaciones, aquí en casa ha sido como, hijita, obedecer es tu deber. Hacer esto, recoger tus juguetes es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y bueno, ella puede disfrutar también de los regalos, pero como algo que papá y mamá le dan por amor, no por un buen comportamiento. Creo que el haber entendido desde un principio cuál era mi lugar de autoridad como madre, poder corregirla a una edad temprana, eso ha dado un fruto abundante, un fruto precioso que nos permite poder llevar una vida tranquila aquí en casa.
Y de verdad que esto es algo vital, familia, poder entender esto, nuestra posición como papás, porque nos ha tocado ver a mi esposo y a mí cómo incluso matrimonios se separan cuando un niño viene, y es porque papá y mamá no supieron cómo manejar la llegada de este niño, y el niño se volvió el centro. Ya todo lo que se ve en casa y se escucha tiene que ver con el niño. Toda la vida empieza a gestarse alrededor del niño, cuando es el niño el que viene a integrarse a la vida de papá y mamá. Claro, esto no quiere decir que nuestra vida no vaya a cambiar de alguna manera, ¿no? Pero a lo que voy es que es al revés. Eso no es sano ni para él mismo, ¿no? Entonces, bueno, espero más adelante quizá profundizar un poquito más en algunos temas que he aprendido del chantaje, los sobornos, la obediencia inmediata. Así que bueno, acompáñenme a seguir con la rutina aquí en casa. Y el día de hoy me van a acompañar a hacer un postre muy rico y muy fácil de hacer. Lo vamos a hacer hasta el final de este video, pero desde ahorita vamos a poner a desinfectar las fresas y guardarlas en el refri para que en la nochecita podamos hacerlo. Mientras nuestras fresas se desinfectan, acompáñenme a limpiar un poquito de frijol para la comida del día de hoy. A mí me gusta dejar los frijoles en remojo unas 6 horas antes de cocinarlos, no solamente porque me acelera el tiempo de cocción, sino también porque los hace más digeribles para el organismo. Recuerdo que antes de comprar la Instant Pot, los hacía en una cacerola, en la estufa normal, y se tomaba como 1 hora y 20 minutos en estar listos. Así que si tú no cuentas con una, te recomiendo que los pongas en remojo una noche antes. Dicen por ahí que no debemos de quitarle las hojas a las fresas antes de desinfectarlas, ya que sirven como una barrera natural para que el agua con desinfectante no ingrese dentro de la fruta y termine arruinándola. Y en estos días estuve haciendo una de esas compras que ponen feliz a toda señora ama de casa. Estuve comprando una nueva batería de cocina, una batería que había querido desde hace mucho tiempo. Mientras destapaba la batería, pensaba mucho en mi madre y en nuestra vida pasada, en cómo al ser una mujer que sacó adelante a su hija siendo una madre soltera, pasó por muchas situaciones difíciles en donde nos tocó ir al día con nuestras necesidades. Obtener este tipo de cosas era realmente un lujo. Y a menudo creo que recibo muchas cosas de parte del cielo como una respuesta a todos los sufrimientos que mi madre tuvo en esta tierra. Creo que sin importar todo lo que ella tuvo que padecer en esta tierra, estaría muy feliz de saber que su hija finalmente ha logrado la vida, las cosas que ella tanto deseó tener. Muchas veces la vida es así, son nuestros hijos quienes realizarán gran parte de los sueños que tenemos, y también son nuestros hijos los que lograrán tener las cosas que hemos deseado. Les comparto brevemente cómo voy a limpiar mi nueva batería. Y bueno, estos sartenes no exigen mucho, realmente ya vienen casi listos para su uso. Solamente te pide que utilices agua caliente a la primer lavada, que no utilices un jabón abrasivo y que utilices una esponja que no raye. Después de que los hemos lavado bien, vamos a secarlos para eliminar cualquier gota de agua que quede por ahí.
Las fresas ya estuvieron listas, ya se secaron, ahora las vamos a guardar en un recipiente hermético con un poquito de servilletón y vamos a refrigerarlas. Y bueno, familia, les platico de algunos cambios que hemos estado haciendo aquí en casa. En esta semana estuvimos trabajando en unas repisas rectangulares para el área del comedor. Como saben, nuestra casa es bastante pequeña, así que cuando voy a agregar alguna decoración, trato que no se vea muy pesada visualmente, muy tosca. Así que le pedí aquí a mi esposo si podía elaborarlas con corte a inglete, que es un corte diagonal a 45 grados, lo cual va a hacer que las repisas no se vean totalmente cuadradas y se vean delicadas. Más adelante me van a acompañar a decorarlas. Buen día, familia preciosa. El día de hoy me van a acompañar a hacer un delicioso platillo típico de mi estado Chiapas, pero también es muy famoso en todo el sur de México. Se trata de el arroz con camarón seco y también frijolitos de la olla. Lo acompañamos aquí en Chiapas con su queso crema, su chilito, su tortilla calientita y bueno, también voy a hacer una jarra de limonada con unas hierbas de menta. Yo les voy a ir compartiendo todo el proceso por si ustedes también quieren llevarlo a cabo para su familia. Así que acompáñenme a cocinar. Vamos a empezar a limpiar los camarones. Yo solamente les quito la colita y los pongo a remojar con un poquito de agua, unas gotitas de vinagre y esto para desinfectarlos, ya que en el mercado pues te los venden y agarran el dinero y eso a veces me da un poquito de desconfianza. También los dejo un ratito en agua para quitarle un poco el exceso de sal y que la comida sepa mucho mejor. Para mis frijolitos voy a poner en la sartén un poquito de manteca de cerdo, voy a picar un poco de cebolla y le voy a agregar también un dientito de ajo. Esto sirve mucho para darle a los frijoles que hicimos en la Instant Pot, darle un saborcito más casero, más a hogar. Si tú haces esto, créeme, tus frijolitos van a quedar muy ricos y con ese sazón a hogar. Vamos a cortar unas ramitas de pasote, solo un poquito porque todavía mi plantita no florece lo suficiente. De una vez me voy a llevar también las hojitas de menta que necesito para el agua. Vean nada más este pajarito. Hay días donde no quiere que lo toques, no quiere que lo agarres. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó, mi amor? Vamos a agregar a la cacerola los frijolitos que ya tenemos guisados. Los vamos a dejar hervir un ratito para que los sabores se concentren bien. Y ahora sí, vean, ya el sabor se ha ido impregnando muchísimo más. Incluso le puedes agregar un poquito de chile jalapeño y no, hombre, va a quedar delicioso. Vamos a rectificar de sal en este punto. Si sientes que le falta, agrégale un poquito más. Ya tengo el arroz bien lavadito, ya se secó. Voy a agregar un poco de aceite y vamos a poner a dorar el arroz hasta que tenga un color amarillito sin estar quemado.
Les voy a dejar aquí en pantalla los ingredientes que vamos a estar licuando para nuestro arroz con camarón. Yo le agregué también una cucharadita de consomé de pollo, pero te recomiendo que revises cómo están tus camarones, ya que si están muy salados y le agregas consomé de pollo, te puede quedar un arroz muy salado. Así que solamente estar al pendientes de eso. Vamos a agregarle también unas rajitas de chile jalapeño, lo que le va a dar a este arroz un sabor delicioso. Vamos a empezar a hacer también nuestra limonada con hojitas de menta. Vean nada más qué bonita luz entra aquí a la cocina a esta hora de la tarde. Siempre me gusta como que observar esos pequeños detalles de mi vida hogareña. Son esas pequeñas cosas que terminan brindando felicidad si abrimos nuestros ojos con intención para poder ver toda esa belleza que tiene la vida hogareña. Nuestra limonada ya está lista, solamente vamos a agregar un poco de hielo, azúcar y vamos a disfrutar en esta tarde calurosa aquí en el pueblo. Nuestro arroz con camarón ya estuvo listo y vean nada más qué rico, qué delicioso se ve esto. Acompañado de unos frijolitos de la olla y de verdad que no se le pide más a la vida. Es un platillo muy rico en nuestro estado. Vamos a empezar a servir la comida para que comamos en familia. Yo antes me voy a servir un platito porque fui al gimnasio en este día muy temprano y la verdad es que para este punto del día yo ya tenía bastante hambre. Y por alguna razón quise echarme un taquito yo solita antes de llamar a toda la familia. Les voy a enseñar un poquito de cómo preparamos este platillo aquí en nuestro estado Chiapas. Ya que le agregamos el arroz, por supuesto no puede faltar su crema y también el queso crema. Revolvemos muy bien y con unas tortillitas calientes esto queda delicioso. Señor, danos gracias por esta rica comida que tú nos diste. Cuida a mi papá, a mi mamá, que ya no vaya y que ya se aleje el gato de nuestra casa, porque ya estoy harta del gato, porque siempre se mete en la casa en la noche. Señor, eso sí lo quiero, Señor. Amén. Ok, ahora, mami, sigue. ¿Puedes seguir este?
Ya lo rebatió. Ay, ya bajé la crema. Ay, ya manchaste la crema de frijol. Vean nada más, familia, así es como quedaron nuestras repisas. Quedaron muy bonitas, muy delicadas. Voy a estar agregando por aquí unas plantitas que tengo en casa. La verdad es que en esta ocasión no tengo mucha decoración como para decorar más bonito estas repisas, así que acomodé lo que tenía y lo que pude. Ya en otra ocasión quizá me acompañen a comprar algo específico para esta área. Pero díganme, ¿qué les parece? Y vean, este es lo que les comento, el corte a inglete, que hace que esta repisa rectangular se vea más delicada. Me van a acompañar en esta noche a hacer un postrecito fácil, rápido, económico de hacer. Vamos a necesitar solamente un sobrecito de gelatina de fresa. Vamos a poner a calentar también una taza de agua. Ya que el agua está bien caliente, vamos a disolver bien nuestro sobre de gelatina. Ya que disolvimos bien la gelatina, vamos a dejarla enfriar a temperatura ambiente por aproximadamente unos 10 minutos, solamente al punto en que al tocarla sintamos que ya no está caliente, pero cuida que no se te vaya a cuajar. Por eso les digo, creo que 10 minutos está perfecto. Vamos a empezar a cortar también un poquito de fresas para ponerlo en la base, en donde va a ir nuestra gelatina. Ya es de noche, mi familia ya está descansando, pero la verdad yo sigo disfrutando de estos momentos de la cocina. Creo que cuando ya no hay ruido en casa, cuando puedes incluso escuchar tu propia respiración, son esos momentos más disfrutables del día. Ya que nuestra gelatina está a temperatura ambiente, la vamos a pasar a la licuadora con una lata de leche evaporada, que por cierto tiene que estar fría. Yo la puse al refrigerador aproximadamente unas 6 horas antes. Es súper importante que esté fría, si no, esto se puede echar a perder. Y aquí lo importante es licuar por aproximadamente unos 3 minutos. Yo ya no pude licuar el tiempo suficiente porque mis vecinos ya estaban durmiendo y no quise ser la vecina molestosa y ruidosa. Vivir en un pueblo es acostumbrarte a que de pronto insectos extraños puedan atacarte. Vamos a refrigerar toda la noche y mañana les muestro qué tal quedó. Muchas veces quiero dar lugar a la queja al sentir dolor en las piernas y en los pies al finalizar el día. Pero todo cambia cuando puedo ver esto como un reflejo de haber servido a mi familia en este día. Vamos a ver qué tal ha quedado este postre.
Hasta ahorita se ve con muy buena pinta. Le vamos a agregar más trocitos de fresa para darle un aspecto bonito, también para que esté mucho más rico. Debo decirles que quedó muy rico. De verdad recomiendo que lo lleven a cabo en casa. Solamente licúenlo por más tiempo y vayan agregando la leche poco a poquito. Y familia preciosa, les doy nuevamente las gracias por venir a casa a visitarnos. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto con un video más. Que tengan una bonita y bendecida semana. Los quiero mucho.